Marco Vizcarra. Marco, muy buenos días, bienvenido. Muchísimas gracias, Ernesto. Violeta, Auditorio de Rompeviento, creo que es muy importante justo esta invitación para poder hablar sobre este tema que estamos trabajando ahora y que estamos presentando en Revista Espejo. Muchas gracias, Marco. Bienvenido. Pues cuéntanos de esta nota, de qué trata. Dices aquí que en esta ciudad pareciera que los precios se rigen como si fuera una ciudad turística y están regidos por el narco, los empresarios y los políticos, quienes son los que dictan los costos de estas viviendas. Adelante, Marco. Cuéntanos de qué va esta nota. Bueno, Violeta, este trabajo lo realizamos entre Alexandra Figueroa y su servidor Marcos Vizcarra para Revista Espejo. Es un trabajo que nos llevó varios meses para poder comprender. Marco, ¿podrías acercarte al micrófono? Aquí ya me escuchan mejor, ¿verdad? Hay mucho mejor. Sí. Excelente. Les digo, es una investigación que desarrollamos por varios meses y en Culiacán particularmente queremos comprender el fenómeno inmobiliario de la ciudad y partimos de varias premisas. La primera es que al revisar los montos o incluso los porcentajes, los incrementos que establece la Sociedad Hipotecaria Federal, donde establece, por ejemplo, cuánto es el crecimiento del costo de la vivienda, encontramos que Culiacán es la ciudad 14 a nivel nacional con un mayor crecimiento. Estamos hablando que en ese ranking, digamos que entre las primeras 15, se encuentran Los Cabos, se encuentra Ciudad de México, se encuentra Cancún y también está Mazatlán, pero, por ejemplo, también está Culiacán, ¿no? Y fue de un interés para nosotros muy fuerte tratar de encontrar qué es lo que estaba pasando, qué es lo que está pasando. Y lo que hemos visto es que el precio de los suelos ha tenido un incremento a raíz de varias cosas y todo deviene mucho de estos grupos de interés. Ciertamente nosotros lo establecemos así o tratamos de explicarlo inicialmente con que los narcos, los políticos, los empresarios han establecido los montos de la vivienda en Culiacán muy particularmente, ¿no? No nos hemos metido más municipios, pero sí podemos ver que en Culiacán pasa. ¿Cómo sucede? Sucede a partir de que hay una imposición de precios porque existe un mercado que ha sobresalido bastante, que es el mercado informal, como lo llaman los empresarios, a nivel local, a nivel estatal, que compra prácticamente cualquier terreno y cualquier casa bajo cualquier precio, incluso bajo cualquier término. Persona que tenga para poder pagar una vivienda de 600,000, 700,000 pesos, 800,000, 900,000, pese a que tenga unas condiciones precarias, porque eso es muy importante. La ONU establece junto con también el Infonavit, que eso es parte de las reglas que se adaptó el Infonavit y otras sociedades hipotecarias, establece ciertos parámetros de una vivienda digna. Vamos a hablarlo así, que tiene que tener por lo menos 50 metros cuadrados de construcción, debe tener su patio, debe tener 2 recámaras, debe tener baño, debe tener agua potable. O sea, situaciones que son derechos humanos, básicamente, para poder cumplir las expectativas de los derechos humanos. Bueno, hay viviendas en Culiacán y como ocurre en otras partes del país también, que no cumplen con esos parámetros, pero que tienen un costo bastante elevado. Solamente como un dato que es necesario, el registro único de vivienda, que es sí un apartado privado, pero que mantiene también un registro con inmobiliarias y también mantiene un registro con el Infonavit y con el mismo gobierno federal, con otros departamentos, entre ellos la Sociedad Hipotecaria de Vivienda. Vemos, por ejemplo, que hay una relación donde no se está construyendo vivienda de bajo costo. Es decir, estas casas de interés social que conocemos normalmente, coloquialmente, no existen en Culiacán, no en la venta y no en los nuevos fraccionamientos. ¿Por qué? Porque existe un mercado muy amplio para poder comprar vivienda a alto costo. Y vemos que muchas veces esas viviendas se están comprando en distintas zonas de la ciudad y no necesariamente en la zona céntrica. Perdón que te interrumpa y tantito para no perderme, Claro, Marco. Dices, ¿en Culiacán no hay casas de interés social? No existen en el mercado actual, ¿no? Pero es muy importante dices, decirlo. No existen casas de interés social. Ajá. Porque existen casas de un costo mayor, es decir, pero no entiendo esa parte. ¿Todos pueden comprar? ¿Tienen acceso a eso? ¿Cómo funciona la gente de escasos recursos ahí? La alternativa. Ese es un gran punto, Ernesto. Este mercado que hablamos, pero el de interés social, ya ahorita en este momento no existe en Culiacán. O sea, no hay casas en Culiacán que nosotros podamos comprar a interés social. Hay fraccionamientos, por ejemplo, hay un fraccionamiento que se encuentra al norte de la ciudad,
bastante retirado. Estamos hablando de que si incluso en carro podemos hacer 20 minutos, media hora para poder llegar. Está junto al basurón. Imaginémoslo así, está junto al basurero municipal. Es una casa, bueno, son casas que tienen un valor aproximado entre los 500 y los 600,000 pesos. Podríamos pensar, bueno, es una casa de interés social, bajo los estándares que establece el Registro Único de Vivienda y también establece la Sociedad Hipotecaria Federal, no son de interés social. Pero esas, Ernesto, Violeta, son las casas más baratas que hay en todo Culiacán. La que le sigue cuestan 600,000 pesos y después de esas están en 750,000, 1,000,000 de pesos, 2,000,000 de pesos, 4,000,000 de pesos, y lo que establece el Registro Único de Vivienda y lo que se establece a partir de empresarios e inmobiliarios es que ya no se están haciendo viviendas de interés social. No se están haciendo porque las casas que son caras se están comprando y se están comprando a un muy buen precio. Cuando hablo de muy buen precio, se están comprando en 2,000,000 de pesos, 3,000,000 de pesos. Esas casas son las que se están vendiendo y se están vendiendo bastante. Pareciera que todos aquí en Culiacán tenemos un montón de dinero para comprar ese tipo de casas. La realidad es que ciertamente quienes compran esas casas en su mayoría son justamente este mercado informal. Pero hay muchos factores que son importantes y relevantes en este momento. No solamente es este mercado informal que va comprando y que va haciendo una burbuja o que va contribuyendo a la burbuja inmobiliaria, también se va uniendo a otros factores que vemos en Culiacán muy normalmente. Quienes no son de aquí en Culiacán y quisieran venir, van a encontrarse con un montón de plazas comerciales, montones de plazas comerciales. Y vamos a ver junto con ello también muchos locales vacíos. Y vamos a ver edificios de departamentos que ahora vaya, hay una especie de boom inmobiliario respecto a los edificios de departamentos que también tienen espacios vacíos. Y son espacios vacíos que curiosamente están comprados o están rentados. Eso va generando también una especulación dentro de los costos para poder adquirir esas viviendas, esos departamentos, esos locales comerciales y, por supuesto, las zonas que están aledañas. No solamente es eso, además de plazas comerciales, se están construyendo también otro tipo de amenidades. Por ejemplo, hay la promesa, ahorita que forma parte de una especulación inmobiliaria, hay una promesa de crear un periférico en la ciudad de Culiacán. Quienes no conocen la ciudad de Culiacán, es una ciudad que se puede cruzar de punta a punta en media hora. O sea, no es la Ciudad de México, no es Zapopan, bueno, no es Jalisco, no es la zona metropolitana de Guadalajara, no es tampoco Monterrey, pero si quiere ser un periférico. A partir de que se anuncia el periférico, empezaron también a incrementar los precios de distintas zonas, sobre todo de la zona periférica de la ciudad. Y no solamente es ese proyecto, también se busca hacer un servicio de transporte similar al Metrobús, que es un proyecto que se viene trabajando desde 2005 y que recientemente se buscaba, por ejemplo, tenerlo ya, incluso se hizo un proyecto con la federación para poder bajar recursos que se bajaron, pero que no se van a destinar como tal a ese proyecto. Sin embargo, la promesa de que se iba a construir un Metrobús hizo que fraccionamientos utilizaran la publicidad del Metrobús para poder incrementar también el valor de sus viviendas y venderlas así al mercado. Prometer que iba a ocurrir un Metrobús, que íbamos a tener un Metrobús en la ciudad de Culiacán para mejorar el transporte, cosas que deberíamos tener de manera natural, partiendo de también el derecho a la movilidad, una movilidad sustentable. Bueno, no lo vamos a tener, pero sí hay proyectos inmobiliarios que están vendiendo esa idea para poder también incrementar el precio de las casas. Gracias, Marcos. En el texto, muy interesante realmente el texto. En el texto se habla también de este concepto de acumulación inmobiliaria y también lo conectan con esta parte de especulación inmobiliaria. Y dividen la ciudad, ¿no? En el norte y el sur. En el sur, que esto ocurre más en el norte. ¿Qué decir al respecto? Y vinculado, además, eso me parece muy interesante, esta parte de acumulación inmobiliaria, vinculado con lo que dices de esto, de los centros comerciales, las plazas comerciales, que van creciendo y también con la vigilancia y con la seguridad, ¿no? ¿Qué decir al respecto de estos conceptos que ustedes meten aquí de manera muy interesante y a partir de esto que tú dices, incluso la gestación de una burbuja inmobiliaria? Este trabajo, Violeta, en una tercera parte que está ya, que se puede Otra vez el micrófono, por favor. Aquí ya estoy, ¿verdad? Les decía, este trabajo se dividió en tres partes. Esta que habla sobre el tema de cómo el narco, los empresarios, estos grupos de interés están influyendo. Hay una tercera parte donde hablamos de esta generación nueva, esas generaciones nuevas
que muy posiblemente no puedan tener casa propia. Y a partir de ahí empezamos a explicar, hay un apartado muy importante que elaboramos en conjunto con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Pública. Y podemos ver cómo la ciudad tiene geográficamente está segregada. Vemos que el sur, por ejemplo, de la ciudad, si nosotros partimos la ciudad en dos, podemos ver varios factores. Uno, donde hay más plazas comerciales, donde hay mayor progreso, por decirlo así, habitacional, es hacia el norte de la ciudad. Y eso se puede ver geográficamente y lo podemos observar con mapas. Pero cuando vemos el tema comercial, también vemos que las zonas habitacionales más altas, con mayor precio, con mayor costo, incluso de las mismas constructoras, hacia el norte es más caro. Hay un tercer factor. Históricamente, la ciudad de Culiacán fue partida en dos. En su momento hablamos de los años 70, de la década de los 70, 80, de las dos décadas, cuando ocurren los desplazamientos de la Operación Cóndor. Muchas personas vinieron a refugiarse y vinieron a quedarse en colonias, incluso empezaron a hacer colonias nuevas. Y son personas que están estigmatizadas con un asunto de violencia y también con un asunto de marginación y pobreza. Entonces vemos que ciertamente, y el INEGI lo establece con sus parámetros de medición sobre marginación y sobre pobreza y sobre falta también de un mayor desarrollo, vemos también que el sur de la ciudad tiene un menor progreso. Y vemos todavía un tercer factor más, el factor de la seguridad y violencia, que es lo que bien mencionabas. Cuando vemos también los mapas de calor sobre denuncias y sobre inicio de averiguaciones previas o carpetas de investigación, y vemos también el histórico que hay al respecto sobre la violencia, particularmente tomamos 4. Uno, que es la violencia familiar; 2, el homicidio doloso; 3, el robo a casa habitación; y el 4, el robo a comercio. Cuando vemos esos 4 mapas, incluso si los llegáramos a juntar, vamos a ver que el calor o el rojo, el color rojo, va a sobresalir en el sur de la ciudad. Y eso para nosotros fue muy impactante, incluso observarlo. Entonces, ¿qué pasa? Los fraccionamientos, las fraccionadoras, las inmobiliarias, empiezan ellos con el discurso y a decir, a anunciar que es mucho más seguro vivir en el norte que vivir en el sur. Y vemos, por ejemplo, también que las colonias o los fraccionamientos nuevos que tienen un menor costo están en el sur que en el norte. O sea, vemos estos parámetros y para nosotros fue muy sorprendente poder observar y poder encontrar esas similitudes o cómo se empezaron a cruzar esas informaciones. Y solamente como un dato que me gustaría mucho ponerlo aquí porque creo que vale mucho la pena y creo que Ernesto incluso le ha dado bastante seguimiento cuando pasó, por ejemplo, aquel tema del Culiacanazo. En Culiacán hace 2 años ocurrió justo en el sector Tres Ríos. El sector Tres Ríos se encuentra hacia el norte y es una zona que históricamente desde 1990 para acá ha tenido un mayor crecimiento a partir de una especulación inmobiliaria que fue afectada incluso desde el gobierno, cuando se creó el plan municipal de desarrollo urbano Tres Ríos y empezaron a hacerse plazas comerciales y fraccionamientos y empezó a haber un acaparamiento también de terrenos, de empresarios que son muy importantes. Hablamos, por ejemplo, de la familia de Nicolás, que son los dueños de Omex. Hablamos de la familia que trabaja Grupo Premier, que son los Gagiola Coppel. Hablamos incluso también de la familia Coppel. Hablamos de varias familias que son muy importantes, no solamente a nivel local, sino también a nivel nacional. Y pongo este punto como referencia porque justo en este fraccionamiento donde ocurrió, o esa área donde ocurrió el Culiacanazo, también hay muchas casas que tienen un valor comercial bastante alto. Ahí, por ejemplo, en la casa donde fue detenido Ovidio Guzmán López, esa casa tiene un valor comercial de 30 millones de pesos, de acuerdo al valor catastral, ¿no? Estamos viendo esos parámetros que son muy importantes y ponemos ahorita rápidamente esta área del sector del desarrollo urbano Tres Ríos, pero hay otras áreas que incluso tienen ciertos parámetros que se cruzan y al momento de ver también donde hablamos de esta segregación por temas de pobreza, por temas de marginación y demás, que son también muy necesarios de observar. Al sur de la ciudad hay un desarrollo que se llama La Primavera. En este lugar viven políticos, de hecho viven gobernadores, exgobernadores, los empresarios más prominentes de Sinaloa,
dueños de las cadenas comerciales más importantes de Sinaloa y que son parte de las más importantes de México, como la familia Coppel, por ejemplo. Y este desarrollo para poder entrar es todo un proceso que tiene que ver también con, incluso les hacen exámenes. Y si no son aprobados por las personas que están dentro, no pueden vivir adentro de la Primavera. Y también dentro de sus procesos de examinación, tienen que comprobar que no sus ganancias son de manera legal. Entonces, cuando vemos todos esos procesos y vemos que es una pequeña ciudad al sur de Culiacán, que es una ciudad muy bonita, con sus áreas verdes y demás, uno puede pensar, pues aquí puede ser caro, y ciertamente es caro, ¿no? Un terreno puede costar de 3 a 8 millones de pesos, un terreno para construir, pero al momento de cruzar la barda, de todo este fraccionamiento, porque es un fraccionamiento muy cerrado, es una zona habitacional muy cerrada con bardas enormes. Al momento de cruzar la barda, nos encontramos y nos topamos con dos cosas. Si el terreno que está dentro de la barda o dentro del área de la barda puede costar 3 millones de pesos, pero fuera de la barda cuesta 800,000 pesos. Y también vemos que atrás o fuera de la barda es el lugar históricamente, en uno de los detrás de la barda esa de la Primavera, históricamente es el lugar donde mayor asesinatos hay y ocurren en Sinaloa completo, que es, siempre lo vemos como detrás de la Primavera, detrás de la Primavera. Es decir, el crimen alrededor de la Primavera es terrible, es tremendo, pero dentro de la Primavera no. Y todo eso ciertamente genera especulaciones inmobiliarias que hoy por hoy nos tienen a nosotros encerrados en una burbuja tan enorme que vaya, es difícil poder, como lo planteamos Alexandra Figueroa y su servidor, es muy difícil poder comprar una casa propia en Culiacán. Pues, pues vaya este escenario que se presenta. Nada más cerraría con una última pregunta, que ya se nos acaba el tiempo, mi querido Marcos. Y es básicamente entonces, ¿quién regula la cuestión inmobiliaria? ¿Es el Estado, el gobierno del Estado, o es el cártel? Por ley debería ser el Estado, ¿no? Y en los hechos, estamos viendo que quien está regulando el mercado, quien está elevando los precios de las tierras, son grupos de interés, no solamente son los narcos, pero sí, porque también hay empresarios, hay personas que compran terrenos y los venden a un precio exorbitante, y ciertamente, y volvemos a caer justo lo que comprendo que quieres que y está bien, quien compra y quien tiene para comprar esos terrenos, a veces con cantidades enormes de efectivo, son quienes están haciendo crecer y regulando precisamente los precios de las tierras en Culiacán. es que Pues no, adelante, Violeta, perdón. No, adelante, Ernesto, te ibas a decir algo. No, es que a mí lo que me llama muchísimo la atención, que por eso también tenía interés en esta pregunta, pues es porque pues uno quiere que el Estado intervenga, como tendría que hacerlo, particularmente porque es el único estado en el que yo me he enterado, pues que no hay casas de interés social. Me sorprende muchísimo, ¿no? Pues sí. Y por eso hacía este comentario. Créeme, Ernesto, que para nosotros también fue una sorpresa poder toparnos con eso. No hay casas de interés social, y las casas más baratas que existen en el mercado tienen también tienen problemas que son muy fuertes. Como te digo, vivir a un lado del donde tiran basura, y donde todas las noches y las mañanas huele tremendamente horrible, o vivir a un lado de la Primavera, que es un gran lugar para vivir dentro de la Primavera, pero fuera de la Primavera pues ocurren asesinatos, robos y demás delitos que no te prometen como tal una vida digna. Pues muchas gracias, Marcos, y también a Alexandra le agradecemos y invitamos a la audiencia a ver este trabajo en pie de página. Culiacán, la ciudad donde el narco, empresarios y políticos dictan los precios de las casas. Muchas gracias, Marcos. Muchas gracias a ti, Violeta, Ernesto, y gracias a pie de página por replicar este trabajo. Esperamos de verdad sus opiniones, las opiniones de ustedes, las opiniones del público de Rompeviento, porque para nosotros sí es muy, muy importante. Sí, pues le estamos pegando ahorita la liga de este artículo que se publica en pie de página y en la revista Espejo, así que le estamos pegando en los dos medios de comunicación. Ahí, en este momento ya tiene usted ahí el de la revista Espejo, para que usted pueda acceder directamente a ese trabajo periodístico, y también al de pie de página, cualquiera de los dos,
pues esta alianza de medios, este tipo de trabajos periodísticos que uno siempre va a agradecer. Marcos Vizcarra, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. No, muchísimas gracias a ti, a Violeta, y un abrazo aquí también de parte de Alexandra Figueroa. Un abrazo, gracias.